bueno, hemos invitado el día de hoy a los periodistas a Tatiana Cloutier. Ella fue la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero ya había conocido a López Obrador desde el 2006 y, bueno, se vinculó con él en mayor o menor medida hasta que en 2018 es la coordinadora de campaña. Escribe un libro sobre la campaña y cómo muchos de los personajes a los que te refieres, Alejandro, son protagonistas de este libro y Tatiana Cloutier los conoce muy bien. Tatiana, bienvenida a los periodistas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente creo que pasan cosas interesantes ahorita en esta parte o escuchaba hace unos momentos antes otra vez al presidente hablar en la mañanera, más leer y descifrar el texto de la publicación del CCE se vuelve muy interesante. Recordemos varias cosas. Sí existe una lucha continua de no haber tenido de la famosa cláusula de gobernabilidad, que se buscaba que no hubiera una sobrerepresentación, ¿sí?, de ningún partido, y también buscar siempre la representación de las minorías. Esto está plasmado desde hace mucho y esta manera en cómo está marcada la ley ahorita y la interpretación de la misma está redactada, aprobada y aplicada desde años atrás sin que existiera el presidente López Obrador en el gobierno. Lo pongo esto en la mesa porque creo que esto vale la pena para aquellos que quieren decir o manipular de que esto se dio por el presidente Andrés Manuel, por el gobierno o por los grupos legislativos de Morena. Esto estaba desde antes, esto ya había sido aprobado cuando quienes hoy critican estaban y apoyaron estos movimientos. Y ahora sí, voy a irme, si quieren, a descifrar el desplegado. Habla de la necesidad de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Presento algunos datos. Claudia Sheinbaum logra 35.924.000 votos. El segundo lugar, Xochitl Gálvez, 16.502.000. Es decir, logra más del 50% Claudia, más 3 millones más. Y luego Álvarez Maínez, 6.204.000. Si nos vamos a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, aquí hay algunos datos. Y me voy y los manejo un poco al momento de buscarlos ya traducidos a lo que son las diputaciones federales de mayoría relativa. Recordemos que tenemos mayoría relativa, 300 diputados y diputadas, y 200 de representación proporcional, que son los famosos plurinominales. Morena logra 157 de mayoría relativa, el PT 37 y el Verde 57, lo que nos dan 251. Al PAN le dieron, el PAN logra, híjole, aquí salió mi acordeón, el PAN logra 34, el PRI 10, el PRD 0, MC 2 y un independiente. Esto es lo que la gente expresó en las urnas y luego ya viene la aplicación de la fórmula. Ahora, el planteamiento del CCE evidentemente se hace de una manera como si hubiera la urgencia de reinterpretar algo que una y otra vez ha sido interpretado a favor de los que son simpatizantes del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, cuando se interpretaba a favor de los que son amigos del Consejo Coordinador Empresarial, no había desplegado. Pero ahora que quieren que le dé una torcidita el INE y el tribunal para no dar, entonces sí hay un desplegado. Pero son los mismos de siempre, Tatiana.
Sí, y nos vamos a ver otra vez y vamos a seguir desmenuzando el desplegado. Piden una interpretación sensata. ¿Qué es una interpretación sensata? Si ahorita nosotros tres queremos interpretar algo, cada uno de nosotros, a partir de la visión que tiene de la vida, va a interpretar y va a ser sensata para nosotros. Voy a irme, por ejemplo, y voy a poner una historia que en Nuevo León pasó. Una persona se robó 1 kilo de barbacoa y fue a dar a la cárcel. Si le hubieran aplicado una interpretación sensata, no hubiera ido a la cárcel porque su familia tenía hambre y estaba permitido robar. Si le aplican la ley, va a la cárcel. ¿A dónde voy con esto? Que no podemos querer adjudicar interpretaciones sensatas cuando lo queremos y nos conviene, y la aplicación de la ley o de la Constitución y la interpretación de la misma cuando tiene que ser. Y ahí es donde está el maniqueo. Voy a otra cuestión más. Dice una interpretación equilibrada. ¿Qué es una interpretación equilibrada? ¿Equilibrada para quién? Para ti, para mí, para el que nos escucha, para el que lo padece, para el que lo quiere. Imaginémonos un diputado que está ahorita en la lista de plurinominales en el lugar 11 y solamente en su lista de partido alcanzan 10. Él quiere una equilibrada para entrar él, pero no sería equilibrada porque, pues sí, no sería equilibrada porque no se respetan los números de votación que hablé hace rato. Y luego dicen, y ahí se contradicen otra vez, una interpretación sensata y equilibrada apegada a la Constitución. Si es apegada a la Constitución, no requiere interpretación ni sensata ni equilibrada, sino la lectura propiamente de lo que es la Constitución, la aplicación de la misma. Entonces creo que hay un juego de palabras en donde no queda claridad o buscan la dualidad de si quiero que apliques la Constitución o si quiero que interpretes, otra vez entre comillas, de forma sensata y equilibrada. Y ahí viene el juego y viene lo perverso de la escritura, la redacción del texto. Pues es que, por supuesto que hay una evidente contradicción, pero el propósito es, en realidad, que la Constitución sea aplicada no en términos de lo que dice, no en su textualidad, en otros términos, sensata, que no le den a Morena la mayoría. Sencillo, que Morena se respete, no tenga por eso, la mayoría calificada. Por eso repito, hay contradicciones en el texto párrafo con párrafo, porque dice la voluntad ciudadana expresada en las urnas, y la voluntad, acabo de dar los números. La voluntad, vuelvo a repetir Así una vez, en mayoría relativa de esos 300 distritos electorales le dieron 157 a Morena, 37 al PT y 57 al Verde, que representan el 251, sin los de representación proporcional, que es la parte que dice que es requisito que no puedes lograr más del 8% como partido para la representación proporcional. Me voy otra vez a leer. El PRI ganó 10 distritos. El PRD ganó 0. El PAN ganó 34. Movimiento Ciudadano ganó 2 y un independiente. Esa es la realidad del voto de los mexicanos y las mexicanas. Ahora sí, si aplican las fórmulas apegadas a la Constitución, las matemáticas no permiten interpretación sensata ni equilibrada. 2 más 2 es 4. 4 más 4 es, y no es, interpreta sensatamente cuánto es 2 más 2 o equilibra cuánto es 2 más 2. Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto, cuando hay un juego en el lenguaje para querer manipular. Ahora, Tatiana,
en el fondo, no habría, digamos, demasiada sorpresa que el CCE se sentara a redactar algo así tan cuidadoso en el uso del lenguaje para terminar diciendo lo que le conviene, pues a los que ellos apoyan. O sea, ese núcleo empresarial en particular, como los que ventilaba el presidente la semana pasada, él y Pablo Gómez, que apoyan a Mexicanos contra la Corrupción, son núcleos que han operado casi en paquete. Vamos a descifrarlo del un poco. presidente López Obrador. Sí, y no son todos, no están en el paquete. Hay algunos que están en el paquete. ¿Sí? A ver. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en Coparmex. Si recordamos, fue Coparmex quien en el año 2006 empujó a través de algunos personajes, pero la sigla utilizada fue Coparmex, para aquella campaña de desprestigio de Andrés Manuel es un peligro para México. Y que luego supimos que esta campaña, sí, fue, y así lo dijo el propio español, una campaña para hacer un desprestigio y lograr el resultado que se logra en el 2006 con el apoyo de Ugalde. Luego, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, un grupo del Consejo, porque no es el Consejo en su totalidad, porque ahí hay gente que apoya al presidente López Obrador o lo ha apoyado y estuvo en su campaña apoyándolo abiertamente en el 2018. Más algunos de ahí lo han dicho y metieron algunos recursos, y lo hablamos en la campaña del 2018, para mover campañas en redes sociales en contra del hoy presidente de la República. Está la ANTAD, y me llama la atención la ANTAD por dos motivos. La ANTAD, que asocia a los organismos a los supermercados y negocios que venden los productos pues alimenticios y todo lo que encontramos en los supermercados. Ellos se opusieron a la ley de pronto pago para las pymes, mas además de haberse opuesto a la ley de pronto pago a las pymes, de la mano del órgano autónomo que se dice autónomo, presentaron un documento exactamente igual de los motivos de por qué no era conveniente la ley de pronto pago. Luego, algunos de estos organismos empujaron para que la Secretaría de Economía no aprobara esto, y empujaron a algunos legisladores, inclusive de Morena, para que esto no sucediera. Y efectivamente no sucedió. La ley de pronto pago está detenida en la Cámara de Diputados. Y luego tenemos al COMCE. El COMCE, efectivamente, el presidente habló y dijo hace algunos días, la semana pasada, junto con Pablo Gómez, de estos recursos que llegaron a Mexicanos contra la Corrupción, con personajes muy claros, identificados, que pertenecen. Pero ¿qué quiero poner con esto? O sea, los organismos estos sí tienen de alguna manera una pluralidad y una representación, sin embargo tienen que jugar, y por eso creo yo esta dualidad, en donde van y vienen sin querer, empujan a una cosa y por otro lado que se interprete otra, porque tienen que coincidir por quienes están en los grupos y a quienes representan. En algunos momentos a estos grupos que tienen más fuerza dentro del propio Coparmex, Consejo Mexicano, ANTAD, COMCE, por decir así, y en otros momentos, pues, a la pluralidad propia que existe en estos grupos. Y por eso a lo mejor la dualidad propiamente en el lenguaje. Vemos efectivamente que en los más recientes 20 años, para ponerlo en específico, tú ya lo mencionabas, Tatiana Cloutier, ha habido organismos y sus dirigentes claramente anti López Obrador. ¿Quién era el presidente, por ejemplo, de la Coparmex en el 2006? Era Alberto Núñez Esteva. ¿Quién era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? José Luis Barraza.
Y estos de Chihuahua. personajes, sobre todo estos, chihuahuense, después su hija de José Luis Barraza se casó con un regiomontano de mayor fortuna, pero son los mismos personajes y los mismos organismos, en particular Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios también, los que en 2012 apoyaron a Enrique Peña Nieto y, claro, contra López Obrador. Y en 2018 son los mismos más otros, Germán Larrea, junto con sus amanuenses, que me refiero específicamente a Enrique Krause. Sí, por eso digo, sí, dentro de los propios organismos existen de fuerzas distintas, Sí. y dado que tienen consejos o tienen el grupo que está en ese momento al frente o en el poder, requieren utilizar este dualismo en el lenguaje para poder quedar bien con los dos lados, creyendo que quedan bien cuando la realidad es que parecería que quien redacta esto tiene falta de comprensión total del texto, porque el texto es una contradicción. Repito, voluntad ciudadana expresada en las urnas, apego a la Constitución, eso es una cosa. Y si nos vamos a eso, 35 millones de votos, casi 36 para Claudia, 16 para Xochitl y 6 para para Maínez. Si me voy a la segunda etapa del texto, interpretación sensata y equilibrada, va en contra de esto y tiene una interpretación para favorecer o decir favorece aquello de lo que yo creo que debes de pensar, que es en lo que yo quiero que creas, y que representa una votación de 10 diputados para el PRI, 0 para el PRD, 34 para el PAN, 2 para MC y un independiente. Esto dijo la sociedad a la hora de emitir su voto. Le dio a la coalición 44 diputados de forma directa, 2 a MC y 1 al independiente. Esta es la realidad electoral con la que habría que moverse apegado a la Constitución, a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, y apegado a la Constitución hasta un más 8%, que es lo que dice la Constitución, y no la interpretación sensata y equilibrada, que sería regálame puestos, regálame curules, porque es lo sensato y lo equilibrado, y ahí es donde no funciona. Una última pregunta de mi parte. ¿Es el planteamiento, digamos, primero de ese núcleo empresarial al sexenio de Claudia Sheinbaum? O sea, esto ya es directamente, presidente López Obrador se mete, responde, etcétera, y sí, pero en 20 días ya se va. En 42 días ya se va. Este sí es ya con dedicatoria a Claudia Sheinbaum, Tatiana. Sí y no, porque yo te digo, o sea, sí, y voy a decir hacia adentro de los propios grupos, si lo ves, un día salen en un lado en la foto y al día siguiente sacan el desplegado. Entonces creo que hacia adentro hay una dualidad expresada literalmente como cada párrafo de este escrito, que tiene contradicciones de cumplir con la voluntad o interpretar de forma sensata y equilibrada. Eso mismo pasa hacia el interior de ellos. Algunos buscan que se respete la voluntad y apoyan a Claudia de alguna manera, y otros buscan la interpretación sensata porque han sido jugadores en contra abiertamente. No es cierto, abiertamente no. Escondidos, utilizando unas sombrillas para no ser ellos quienes dan la cara. ¿Quiénes son estos, Tatiana? Ahorita no sé quiénes estén siendo, pero sí recuerdo por lo que vimos. No tengo la lista ahorita, pero Pablo Gómez leyó de alguna manera algunos de los nombres de quienes estuvieron apoyando mexicanos contra la corrupción, y ahí podríamos ubicar de alguna manera quienes están en el COMSE, quienes están en el Consejo Mexicano, quienes en Coparmex,
y es donde se hace una alineación, más habría que recuperar la lista de Pablo para ubicar cada cual en dónde. Lo cierto es que son los mismos anti-AMLO de hace 2 décadas y no se resignan, a pesar de los millones de votos a favor de López Obrador primero y ahora de Claudia Sheinbaum. Lo veo más delicado, Álvaro, y lo voy a poner en este comentario. Hace un rato, tantito antes de entrar yo aquí al programa, me escribe una amiga y me manda un video en donde no sé qué pasó, qué está pasando ahorita, que decían ustedes de la manifestación o el bloqueo, no sé qué está pasando en la Ciudad de México por parte de algunos jueces, en donde de alguna manera pasan un video donde está la autoridad policíaca de la Ciudad de México, por lo que veo en el video, queriendo despejar o despejando una calle, no sé cuál porque no tengo el contexto completo. Y me pone, ¿sí? Que cómo es posible, ¿sí? Que esto ya viene a una dictadura, o sea, le digo, a ver, espérame tantito, un video no define nada, lo que yo estoy viendo aquí son unos policías como se ponen normalmente en cualquier marcha a proteger ciertas partes de las calles para que los autos que pasen, etcétera, no brinques a conclusiones. Y entonces me dice, y empieza a hablar con un tono, dices que es una falsa, quieren controlar al Poder Judicial, hay una falsa democracia con el control de las mayorías, como el PRI tal cual. Perdóname, recordemos que el PRI se robaba las elecciones. La gente aquí fue y votó de manera libre, secreta o no, porque algunos no mostraron su secrecía, quisieron que se supiera por quién votó, y a lo largo del proceso electoral, nos guste o no, de acuerdo o no, se le dijo a la gente a qué se le estaba invitando a votar. Claudia fue clarísima a lo largo de la campaña. Los diputados fueron claros y las diputadas o los candidatos a decir, te estamos invitando a que nos des el voto para lograr esto y el Así otro. es. Y la gente les dio el voto. Entonces creo que hay, y hoy en la mañana escuchaba al presidente que decía, tonto quien piensa que el pueblo es tonto. Y aquí es donde entra un juego perverso, otra vez, a confundir, y vuelvo a lo mismo. Yo soy de la idea que requerimos una oposición fuerte en el país. Mas la oposición no se puede armar a fuerzas si la oposición no se autogenera y no se hace oposición. Eso no se regala, se construye. Y lo que aquí están pidiendo ellos es que les regales curules o les regales a la oposición y se la armes, porque no han sido capaces de armar una estrategia que Exacto. una y otra vez les ha sido fallida, y que en lugar de modificarla y cambiar la estrategia, la siguen repitiendo, sabiendo y probando que han fracasado con la misma. Carajo. Pues, Tatiana Cloutier, muchas gracias por la conversación. Yo cambiaba de amigas, la verdad. No, aquí sí, ahorita, aquí me sigue mandando el comentario y me pone, sí, queríamos algo distinto, o sea, quieren jueces a modo, y ahí se arranca, ¿verdad? Así Pues es. sí, pero Ya ya no termina funciona ese diciéndome, discurso. así está Venezuela, así está Maduro, y ya no entiendo qué. Bueno, Ajá. ya. O sea, yo cambiaba de amigas, Así es. Tatiana. Muchísimas gracias, Tatiana Ok. Cloutier. Al contrario, nos vemos. Gracias. Muy buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.